Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo del Distrito Nacional. Bienvenido a Síntesis, diputado. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Michelle. De verdad que es la primera vez que estoy en este espacio, pero siempre lo veo, siempre lo sintonizo. Bien, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos, ya que teníamos tiempo tratando de contar con su presencia aquí para poder ver parte de lo que es esta nueva representación. Yo creo que todas las personas que pertenecemos a una generación que realmente debe de conocer, y todos los días más con este tipo de programa y de participación uno puede percibir cuáles son los planes, los ideales y por qué no la preparación de nuestros representantes y sobre todo las personas que se proyectan en nuestro futuro como que van a ser los líderes y las personas que van a ser parte de lo que es el sistema político dominicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, para mí es un placer, de verdad. Bien. Omar, creo que y me voy a permitir decirte, Omar, para poder en esta parte comentar un poco sobre lo que es necesario, porque no todo el mundo conoce tu trayectoria y conoce dónde tú vienes. Si estar en la política hoy, uno ve una persona joven, ya diputado, y dice, ok, podemos comenzar a hablar de los planes y de los proyectos de eso. Vamos a dejar eso un poquito más adelante. ¿Qué te hace el hecho de ser el hijo de un expresidente de la República? No necesariamente te da la vocación, te da el tema de que tú puedes ser un buen político o un buen servidor público. ¿Qué te hace, qué te motiva a participar en esto? Bueno, yo le diría que algo muy extraño, la gente a veces no lo cree, o incrédula más bien, pero cuando le digo a la gente, mira, mi papá realmente no influyó directamente en que yo participase de la política, la gente a veces dice, pero ¿cómo va a ser que él no te dijo eso? Y de verdad, o sea, yo me formé como abogado de profesión, licenciado en Derecho, y mi intención era ejercer el derecho. Yo no pensé participar de la política más que acompañando a mi papá de vez en cuando en algunas cosas. Pero recuerdo que hubo un momento, y pienso que ese momento fue cuando estábamos con la lucha por la defensa de la Constitución. Usted recordará, sí, el Congreso. Por allí, por el 2019, cuando hicimos la marcha frente al Congreso, el libro por la democracia que todos firmamos, las movilizaciones importantes allí, incluso con figuras emblemáticas como don Johnny Ventura, en paz descanse, que también nos acompañó en esa lucha. Y creo que fue en ese momento en el que, entre muchas cosas, decidí como no ser indiferente ante lo que pasaba en la sociedad. Seguí una causa por primera vez. Y siempre digo que la política se da por causas, no por cargos. Esa fue una causa que me movió, una causa abstracta, porque defender la Constitución no es algo tangible. O sea, si usted me dice a mí, bueno, vamos a movilizarnos porque el precio del combustible está caro, bueno, usted lo siente en el bolsillo. O vamos a movilizarnos porque el precio del pasaje ha subido, porque los alimentos están disparados. Son cosas que te afectan directamente en tu economía, pero la Constitución no. Entonces fue una causa hasta pedagógica porque nos llevó a explicarle a la gente, a la población, de qué se trataba que modificaran una Constitución. Y creo que fue esa causa y el movilizarme y el entender que la democracia corría peligro en ese momento, así lo vi. Fue lo que me llevó como a movilizarme, a actuar de una manera distinta en política. Y bueno, sin darme cuenta, de repente pasó esa lucha. Fuimos a unas primarias del PLD, que usted recordará lo que fue aquello, y de repente yo era candidato a la diputación. Pero Omar, sí, pero hay una parte que tú me podrías decir, sí, entramos a la Fuerza del Pueblo, salimos del Partido de la Liberación Dominicana, había la necesidad y tal vez la coyuntura para tener una parte, se necesitaba un liderazgo fuerte, lo que usted representa en ese momento, y la prueba es que ganó las elecciones y es diputado, o sea, consiguió los votos. Pero yo me voy un poquito atrás. 2019 ya usted tenía los conocimientos y la preparación en la parte política, y yo le digo que hasta la forma, porque eso es una cosa que no necesariamente usted viene desde atrás, con la forma que uno tiene para representar un país y a unos ciudadanos. Y además, cuando usted se pone a ver el grado de los conocimientos políticos, históricos y todo eso, ya usted tenía esa base. ¿Usted lo tenía como quiera o usted realmente en el subconsciente ya sabía que podía en un momento dado estar en el lugar indicado, en el momento indicado?
No, a ver, yo reconozco que sí, o sea, base había porque el haber tenido un padre como el mío y una madre también que es economista y que me ayudó a formarme también y ser lo que soy hoy, pues evidentemente te da ventaja, o sea, te ayuda a tú comprender cosas que de otra manera no. También yo supongo que sería normal que al uno estar cerca de política toda la vida, algo se le iba a pegar. Es parecido al caso suyo. Claro. Con don Julito es un comunicador, bueno, es normal que usted tenga Claro. vocación para eso también. Pero no, yo pienso que fue un momento como de aceptación también. A pesar de que yo fui abogado, me hice ¿Te abogado. dio mucho trabajo cambiar las posiciones uno de naturales, formales, que uno tiene, lo que uno le gusta hacer, cómo le gusta vestir, cómo le gusta, o realmente todo, hasta en un momento dado, realizar actividades propias de una persona que no es pública? ¿Te dio mucho trabajo para cambiar la forma o ya realmente tú tenías esa formación y ese comportamiento? No, eso no se me hizo difícil. O sea, así como yo ando, es como ya siempre andaba por el tema de mi trabajo como abogado. Lo que sí, claro, tuve que aprender cosas nuevas. O sea, yo reconozco que a pesar de que soy del distrito, soy de la capital, yo no conocía mi circunscripción como la aprendí a conocer durante la campaña. Yo conocí todos los rincones, todas las calles, todas las juntas de vecinos, los presidentes, las asociaciones que están conformadas aquí en el distrito, y eso me abre la mente, eso me ayuda a comprender que la capital no solamente es la Churchill, la Lincoln, la Tiradentes y la López de Vega, o sea, son más calles que eso. Uno ve mucho contraste entre los kilómetros de la Independencia y uno mira hacia arriba y ve los mejores edificios de la Nacaona. Entonces, cuando uno ve ese contraste, esa diferencia a tan pocas esquinas un sitio de otro, es que uno como que tiene un panorama distinto de lo que es la capital y eso me ayudó mucho durante mi proceso de campaña. Retomemos el tema. Pasó la lucha del 19, la separación del Partido de la Liberación Dominicana, se crea la Fuerza del Pueblo, necesitamos unos candidatos para participar. Tenemos a Omar Fernández como parte que ya usted se había sumado, tal vez por obligación, a esta estructura de trabajo que se construyó rápido para poder participar en este proceso y lograr esa candidatura. Y esa posición en el Congreso Nacional. Háblanos un poquito de la experiencia, no de los proyectos los vamos a ver ahora, de la experiencia, cuando tú dices, aunque yo sé cómo se manejaba un país, un presidente, lo que es cómo son las cosas, los intereses, porque usted lo vivió en su casa desde que su papá fue presidente en el 96 hasta el 2000, que fue el primer periodo que fue presidente. Usted conocía muy bien todo, pero ya ser parte de ese Congreso, de cómo se aprueban las cosas en el Congreso. Y no estoy hablando del punto de vista de los negocios, sino estoy hablando de las negociaciones que se hacen entre los diferentes sectores que tienen incidencia y que quieren defender sus proyectos, de tanto el gobierno como el sector privado, como los sindicatos, todos los sectores hacen lobby con su proyecto de una forma u otra. Y usted tiene a veces que ceder para lograr que le presenten un proyecto o para aprobar otro. Háblenos de la experiencia. Le digo con mucha honestidad que mi paso por el Congreso Nacional yo siento que le ha dado sentido a mi vida. Ha sido la experiencia más maravillosa que he podido vivir y no me arrepiento, pero para nada, de haber intentado ser diputado y hoy serlo. Ahora bien, me siento muy agradecido de la experiencia, pero también tengo algunas decepciones. Por ejemplo, el nivel de burocracia en el Congreso es algo que honestamente me frustra por momentos, porque imagínense que yo sometí mi primer proyecto de ley hace ya 1 año y 4 meses aproximadamente, que fue un proyecto para regular los procesos de transición gubernamental, y esta es la hora que ahora fue que lo pusieron en agenda, 1 año y 4 meses después. Y la legislatura acaba de terminar y corre el riesgo de que la próxima legislatura perima y no haya sido aprobado en el Congreso. De forma que esas son de las cosas que hacen sentir mal a cualquiera, porque entré con mucha ilusión de someter proyectos que considero importantes para el país, pero aquellos se toman muchísimo tiempo y yo no diría que es culpa de nadie, no es culpa mía ni culpa de ningún legislador en específico, pero las comisiones trabajan a su ritmo, conocen proyectos a su ritmo, los aprueban en el tiempo que ellos consideran y eso va retrasando un poco la dinámica legislativa. Por cierto, trabajan más de lo que la gente dice, los diputados y los congresistas. Mire, yo le diré que la lamentable fama que tiene la Cámara de Diputados y el Congreso no va de la mano con la realidad. Yo le digo de verdad con certeza que de lunes a viernes se trabaja, pero como yo nunca en mi vida había trabajado. El que se lo tome en serio, por supuesto. Hay quienes no tanto, pero los trabajos de comisión, que es lo que no se ve, que es donde se discuten los proyectos que luego llegarán al hemiciclo para votarse,
Son trabajos, pero de horas y horas y horas de estudio. ¿A qué comisión usted pertenece? A la Comisión de Industria y Comercio, a la Comisión de Justicia, que es la que trabaja el Código Penal, a la Comisión de Turismo y a la de Tecnología de la Información, esas 4 comisiones. En el caso del Congreso, usted hoy es representante de la Fuerza del Pueblo y usted sabe que ahí las cantidades son las que mandan para aprobar los proyectos. ¿Tiene ventajas que el Congreso sea favorable al gobierno de turno o realmente siempre es bueno un balance en las fuerzas adentro del Congreso? Sí, pero totalmente a favor de la fuerza oficialista. Y de hecho me he dado cuenta también que las cosas pasan más rápido cuando hay voluntad política. Un préstamo se conoce en 48 horas y se aprueba automáticamente. Un proyecto de ley como el mío, por ejemplo, o el de otros compañeros, no quiero decir que es solamente el de Omar, le toma un año y pico que llegue a la agenda. Pero también hay proyectos como el mismo Código Penal, la misma reforma a la ley electoral y de partidos que tienen años. ¿Qué pasa? ¿Son intereses de los diputados o que no hay interés político de resolverlo? En el caso del código, yo he llegado a convencerme, y mire que desde que llegué fui de los voceros principales de que necesitábamos un código, pero me he dado cuenta en el camino de que aparentemente hay intereses que yo desconozco por los cuales no se quiere aprobar el Código Penal. Es una lástima porque pienso que una pieza de 419 artículos que vendría a traer penas para los delitos como merece la República Dominicana, porque hoy tenemos un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. El código que tenemos hoy es sencillamente insuficiente y no podemos hablar con seriedad de seguridad ciudadana si no contamos con un código penal. Los delincuentes saben, hasta mejor que los abogados, la pena que le toca por los delitos que ellos cometen. Y como saben que la pena que le toca hoy es ínfima comparado con lo que debería ser, cometen sus delitos. Entonces yo creo que es importante que el país cuente con un código, pero nada, no ha habido mucha voluntad política de que eso suceda allí. Habemos voces, por supuesto. ¿Usted estuvo de acuerdo? ¿Usted era a favor? Creo que era daba como buena y válida las 3 causales en eso y estuvo de acuerdo después en que se dejaran afuera para poder aprobar el proyecto, aunque se manejaran con un proyecto aparte en su momento, para todavía buscar la aprobación del código en este momento. Entonces esas no eran las causas reales por las que no se estaba aprobando. Debo aclarar, no, yo nunca estuve con las causales. Nunca estuvo con las causales. Nunca estuve de acuerdo con las causales. Yo por un tema constitucional estoy convencido de que las causales serían inconstitucionales, porque el artículo 37 de la Constitución contempla la vida de la concepción hasta la muerte. Ahora, yo soy una persona de consenso. Yo estoy claro que el Código Penal nunca será perfecto. Es imposible ponernos de acuerdo con 419 artículos. Ahora, que estemos de acuerdo con 415 y no hay un acuerdo claro con 4, bueno, yo me transo. Por eso es que dicen que la mejor ley es la posible. Por ejemplo, por supuesto, yo me transo con una ley así. Claro que sí. Ya que hablamos del Código Penal y creo que podemos aprovechar su presencia aquí, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Se va a conocer pronto? ¿Tendremos Código Penal o realmente lo estaremos postergando ya de forma indefinida? Yo sigo pensando que sí. Yo no quiero decir que soy un soñador, pero sigo ilusionado. ¿Usted ve la voluntad en el Congreso de presentarlo? Ya sí. De repente la veo, y la veo porque en las últimas 2 semanas, antes de terminar esta legislatura, se sometió un proyecto nuevo, el que había anteriormente se dejó sobre la mesa de manera indefinida, que es una facultad que tiene el presidente según el reglamento. Y al ver esos movimientos dije, bueno, parece que ya se llegó a la voluntad política de que se apruebe el Código Penal. Pero lamentablemente terminó la legislatura, empieza la próxima el 27 de febrero y hasta entonces no podremos conocerlo. Pero parecería que en los primeros días de marzo podríamos tener un nuevo Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados. Usted mencionó que usted presentó un primer proyecto hace alrededor de un año en el Congreso. ¿Cuál es su proyecto y cuáles son esos proyectos que le gustaría en este proceso de 4 años, de sus primeros 4 años como diputado, que a usted le gustaría conseguir que se aprobaran en el Congreso Dominicano? Bueno, ese primer proyecto que sometí fue un proyecto que busca regular los procesos de transición gubernamental. Como usted sabe, cada 4 u 8 años se da una transición. Digo que puede ser cada 8 porque si se da una reelección, entonces tal transición no existe. Pero la última transición, que apenas fue de mes y medio, no de 3 meses, como es usualmente de mayo a agosto. 5 de julio al 16 de agosto. Correcto, mes y medio. Fue una transición que dejó bastante que desear. Y entonces, viendo lo que sucedía allí, hice un poco de derecho comparado y vi que en Puerto Rico, por ejemplo, las transiciones están reguladas, en Estados Unidos, en Canadá, en México. En Argentina en ese momento cursaba un proyecto muy parecido al que luego redactamos en la Cámara de Diputados de Argentina,
y vi que era posible regular los procesos de transición. O sea, que previamente se sepa las informaciones que los incumbentes que ya van a salir le tienen que entregar a los nuevos que van a llegar. Para que no nos pasemos los primeros 6 meses de un gobierno escuchando que si me encontré con tal lío, que si me encontré con tal problema, que la nómina fue tanto, que los contratos dejaron amarrados. Porque el país yo creo que se merece una transición pacífica y sobre todo unos primeros meses de gobierno en que exista continuidad del Estado. ¿Y es posible regular un proceso de transición? Pero totalmente, por supuesto que sí. De hecho es como debe ser. Eso da un orden y una tranquilidad y una paz y sobre todo una certidumbre para los nuevos que llegan, que le da continuidad al Estado. No importa que los partidos cambien, el Estado sigue funcionando. El Ministerio de Obras Públicas era el mismo antes del 16 de agosto y después del 16. Lo que cambiaron fueron los incumbentes. Pero el nuevo que llegó tenía que saber con qué se estaba encontrando. Y el que estaba Eso saliendo... podría incluir hasta una auditoría de la Cámara de Cuentas para que cierre cada gestión, por lo menos al diciembre anterior. Eso es correcto, pero sobre todo para que el nuevo cuando llegue sepa con lo que se está encontrando, que nada sea extraño, que por obligación el que va a salir le entregue todo y si no se le entrega es reo de perjurio. Porque puede mutilar o ocultar información, eso no debe ser. ¿Y usted no cree también que, y como joven le pregunto, que también está lo que es la carrera administrativa o los servidores públicos que realmente son parte, siempre iniciaron tal vez como parte de algún partido político, pero ahora nosotros lo vimos que había un cambio hacia el Partido Revolucionario Moderno y aunque los últimos 8 años fueron del PLD de Danilo y los otros 8 anteriores fueron el PLD de Leonel, yo soy de los que veo las nóminas completas. Y yo digo, pero el 90% de la gente son los mismos de los 16 años. O sea, tú tomas institución por institución y tú te vas a dar cuenta que hay un componente muy pequeño de cambios. Hubo gente de esa que salió teniendo el conocimiento de lo que hay que hacer en muchas instituciones. ¿Cuál es tu opinión en un proceso de transición de qué se debería hacer con esta gente que son los que dirigen realmente y que conocen los procesos internos del tiempo, de la experiencia de las instituciones? A ver, yo creo que obviamente los partidos políticos tienen compromisos con personas que en base a su capacidad y su mérito deben merecerse la oportunidad de servir a su país en el puesto que sea que le toque, pero también creo que hay puestos técnicos y no técnicos también que no hay necesidad de cambiarlos. Al final yo creo que independientemente de la afinidad política que uno pueda tener con un partido u otro o su militancia en un partido u otro, usted es un dominicano o dominicana. Si usted tiene vocación de servicio y usted le está sirviendo a su patria a través de una institución pública, en el puesto que sea que le haya tocado, yo no creo que por el hecho de tú ser de un partido y el gobierno nuevo que llegó es de otro, tienen que sacarte de tu puesto de trabajo. Sobre todo porque, además de tú servirle a tu país, es un sustento para tu familia, es una gente que tú estás desamparando en la calle y sabrá Dios cómo va a conseguir un trabajo nuevo de ahora en adelante. Entonces, bueno, yo creo que son esas cosas como que habría que ver en el tiempo porque se necesita cierta protección a la persona independientemente de su afinidad política, porque no creo que un requisito para una persona entrar a un puesto de trabajo sea preguntarle a qué partido tú perteneces. Yo creo que eso no jamás en la vida debe ser un requisito. Eso sería discriminación más bien. Entonces yo creo que nada, son de las cosas que tenemos que ver y ojalá podamos migrar en el tiempo hacia un estado en el que no se le observe a la gente por el partido en el que milita, sino por sus condiciones para pertenecer a un puesto de trabajo. Diputado, ¿qué otro proyecto a usted le gustaría presentar en esta legislatura o en este periodo? Claro, un nuevo proyecto que sometí fue el que busca crear el Centro Nacional de Criminología, el CNC. Y ese Centro Nacional de Criminología, me inspiré en ese proyecto justamente porque en octubre, noviembre y todavía hoy, vi una ola importante del crimen que aumentó en República Dominicana. Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, yo siento que en la represión no somos tan malos. En la investigación y represión y resolver el delito después de que se comete, ahí tenemos cierta destreza, pero creo que tenemos que pensar más en la prevención. O sea, tenemos que evitar que eso suceda, tenemos que evitar que los delitos ocurran. Y entonces ahí es donde veo que la policía no es tan buena. Y este Centro Nacional de Criminología lo que busca es, a través de métodos científicos, con data e información, comprender por qué el dominicano delinque. Es para entender la conducta delictiva, por qué la gente está delinquiendo. Por ejemplo, si de repente tenemos más casos de violencia contra la mujer, tenemos que entender por qué el hombre está más violento contra la mujer, por qué el dominicano está más violento, qué le está pasando. ¿Será por el confinamiento que hubo aquella vez? Que el hombre cuando estaba trancado con la mujer, bueno, pues le dio con, no sé, darle golpes o lo que fuera. Un problema económico. O un problema económico, o es falta de oportunidades, o es más justicia social que necesitamos. O es que en los barrios hay influencia de tal tipo, o es que las bandas están influyendo sobre los jóvenes. Entonces, cuando entendamos el por qué la gente está más agresiva, los hombres están más agresivos, a través de esa data
organizar políticas públicas que vayan en el tiempo, obviamente, a que eso ya deje de ser. Entonces yo creo que tenemos que pensar más en el, diríamos, a largo plazo, tener mejores ciudadanos de cara al futuro, y yo creo que eso se logra con data e información precisa, que te explique por qué la gente delinque. Ahora que usted menciona eso, el otro día me hicieron un comentario que sencillo, pero me llegó, me tocó fuerte cuando hablábamos del distanciamiento y de la pandemia y del confinamiento. Y alguien me dijo, es que ustedes creen, ustedes no se han dado cuenta que el patio de la casa de un barrio es la acera y el colmadón. Y realmente, eso que usted está diciendo, el comprender el porqué de las cosas, claro. Y esa es la verdad. Ese es el patio de todos los que son los barrios, sobre todo de la capital y de Santiago. O sea, mire cómo yo lo veo. El hecho de que tengamos patrullas en las calles, camionetas rondando por la calle, significa que el Estado falló. O sea, el hecho de que tengamos que enviar camionetas a la calle significa que ya los delincuentes están presentes y tenemos que enviar patrullas para ver cómo se disipa el hecho de que estén personas delinquiendo en la calle. Lo que tenemos que llegar es al estado en el que no haya que mandar patrullas a la calle, ni camionetas, ni policías, ni despliegue de personal para lograr disuadir eso. Entonces yo creo que con este proyecto de ley podríamos bien tener más información para comprender por qué la gente delinque y elaborar políticas públicas de cara al futuro para que dejen de delinquir. Otro proyecto interesante fue el de protección animal. Es una ley que ya existe. Lo vi a usted bregando ahí con los animalitos y eso. Es una ley que ya existe, la 248-12, pero tiene un problema esa ley, es que no se aplica. Y no se aplica porque no tiene reglamento de aplicación, nunca se le hizo. Entonces lo que propongo con este nuevo proyecto de ley, además de que evidentemente se le redacte el reglamento de aplicación, es elevar las penas para las personas que cometen abuso y maltrato y crueldad contra los animales hasta 3 años de prisión. Yo le digo con honestidad que yo pensé que era quizá una pena exagerada, pero me he encontrado con la sorpresa de que luego de que sometí el proyecto, mucha gente me ha dicho, te quedaste corto con los 3 años, debiste ponerle 5, debiste ponerle 10. Bueno, tú sabes, yo creo que con 3, con 3 ya, es verdad, es una lección bastante bien aprendida. Ojalá y se cumplan los 3. Ojalá y se cumplan los 3, pero la intención no es ni siquiera que cumplan los 3. Es que los abusadores de los animales, cuando vean que les podría tocar 3 años por cometer una infracción contra un animal, pues que lo piense 2 veces y no lo haga. Así que dentro de las cosas que proponemos es eso, la creación de un centro de esterilización y vacunación para los animales callejeros en cada una de las provincias, redistribución de las multas recaudadas por las personas que agreden a los animales, en fin, yo creo que es una ley bastante completa para que los animales en República Dominicana tengan una historia nueva y mejor.